Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 22 y ahora comenzamos una nueva narración, una nueva sección dentro de este capítulo 22. Recordemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 21 tenemos el discurso de Pablo, es la autodefensa, podemos llamarlo de esta manera. Pablo que se autodefiende ante esta multitud en el templo, ¿verdad?, de Jerusalén. Él se encuentra allí en ese momento, dice que haciendo un gran silencio les habló en lengua hebrea. Pablo que se dirige a esa multitud. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. Esto es lo que él va a comenzar a decirle. De verdad, en realidad aquí no dice en ningún momento que Pablo iba sobre caballo, pero lo mismo pensamos y decimos simplemente estaba viajando hacia Damasco. O venían de Yara o poco es entonces. Hoy tuyo. Ubire o monaje. O pebe oye esa asapuya. Y todo el discurso que Pablo va haciendo, va contando, primero hace su autopresentación. Él dice justamente que él es judío, yo soy judío, dice directamente. Anaseba que Tarso de Cilicia, o bebe acá cuacue. En esta misma ciudad, dice, y educado a los pies de Gamaliel en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como ustedes lo son hoy. Upeamos uyo becuera, upeala y ello becuera llega. Boato y mi beicua mamá pasea pejendura, ayer anila se yucasente anila peguerosa pucainte que muera ese. Anda beicua y más pasea amabela peyucaseina. Recuerden que en el capítulo 21, versículo 36, era ya donde encontrábamos nosotros esta narración en que la turba, la multitud, comienza a enojarse contra Pablo y le están juzgando por 4 cositas, ¿verdad? Que por todas partes hablan mal, dice, del pueblo de Israel. Segundo, que critica a la ley de Moisés. Tercero, que predica contra el templo. Y cuarto, que introduce paganos dentro del lugar santo. La queja y contra. Porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, ¡muera! Bueno, y así entonces Pablo ahora antes de ir al calabozo
que le dice al comandante, le habla en griego, por la pinta de la otra, oye, sorprendemos hoy, de coreñe griego, va y copia, lleva. Cuando andas ahí, entonces cualquier jaguar aire no es moco de pavo y la gente lleva, sino que es alguien que entiende, alguien preparado. Oye, mon, estás en 10. Entonces ya que en ducho va a llevar, Pablo aprovechaba ahí, porque él se da cuenta que si va al calabozo de ahí no va a poder hacer mucho de lo que él tiene impregnado dentro de sí mismo. Ay de mí si no evangelizar. Ahora me es y suerte hoy me es el comandante la posibilidad de hablar, y así entonces encontramos en este capítulo 22 del 1 también hasta el versículo 21 de este capítulo 22 su autodefensa y cuenta toda su historia, quién es él y cómo Dios sobre todo le ha tocado y le ha llamado. Y él está súper convencido. Operar en Angaloñe, pues no lleva un hombre, y bueno, así entonces hemos visto toda esa parte. Hoy queremos comenzar ya lo que va a continuación, ¿verdad? Estamos con el versículo 22. En el versículo 22, Pablo, que se va a presentar como ciudadano romano ahora, sigue ciertamente su discurso o la situación en que se encuentra, porque el discurso como tal, lo que él narra y le cuenta a la gente, a la multitud, es de propia palabra, de propia boca, goñe, eina al pueblo. Y va terminando diciendo, ¿se acuerdan? Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ahí terminó su discurso y comenzamos esta segunda partecita del capítulo 22. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. O sea que esta ya es la respuesta. Oye, embariré entonces Pablo, acuera y poshivende ahí. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Regálanos
transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. tuya bastará para sanarme.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe e Nuevo Testamento y estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 22. Aunque te teñan de lleva ya lecuri, ya y toda esa primera parte del capítulo 22, como Pablo hace su autodefensa y a hombre uba evaloicoa y pues ese esa papeñan de yara lleva o poco ese ama esa papeñan de yara hoy tisueve. Esto es elemento dentro de una simbología lindísima dentro de la Biblia con los géneros literarios. Nos están queriendo decir, queridos amigos, que Dios siempre nos toca. El Señor llega a nuestra vida, el Señor llega a nuestro corazón de una o de otra manera. Lo importante es que estemos atentos y lo importante es que escuchemos, queridos hermanos. La ñandena ñajendu y nos anda ñajenduseino. Ciertamente que después siempre vamos a tener problemas en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia. Andí que que lo esencial y lo fundamental de la vida del cristiano es entender primero lo que es la religión, religarse. Chicos, esta vez añimón que está la gente, ni tenemos así juventud o lo que sea, pero uno empieza con la rebelión, vamos a decir, con la B larga. O sea, y posible de yara contra, y posible contra la sociedad, y posible y sendi, y posible y tuandi, y posible entero de teandi, y posible, ¿verdad? ¿Y por qué? Y en el fondo, queridos amigos, es simplemente porque no sabemos y no entendemos. Esa es la gran ignorancia que nosotros tenemos del término religión, lo que es la religión. Religión es religarte a tu esencia. Quiere decir que ñande o ñande tao y formal en cuanto al conocimiento de nosotros mismos. Upea dice la religión. Dereye religai, nereñe entendei, conócete a ti mismo. Amo ir donde la prueba más bandera ya plazada porque ninde o inde iguay más pande. Upeango dice la religión. Religión es entrar dentro de sí mismo y entender, ¿verdad? O sea que todo lo que nosotros tenemos fuera el aspecto de los ritos que son esenciales y fundamentales que nosotros hacemos. Por ejemplo, ir a misa, escuchar la palabra de Dios, confesarse. Estos son elementos, son caminos que el Señor nos ofrece, pero ¿para qué? Para conocerte a ti mismo. Eso es la finalidad. Pues una vez la gente se queda simplemente en el rito. Convertir y en realidad porque ñande ya en tema ayapomaguri, añembo emaguri, acumplima peñan de yarde. El Señor no necesita que vos cumplas con Él. El Señor no necesita nada que vos hagas, que es lo que hace para Dios. Dios sigue siempre siendo Dios. Entonces, estos elementos que nosotros tenemos, queridos amigos, una hermosa confesión, una buena lectura de la palabra de Dios bien reflexionada y entendida. Anilan ba'erilarejula cualquier brujora, cualquier charlatana, cualquier inde, cualquier ande pega tu la igual. Oigo alguno predica ahí que Jesús, por ejemplo, es un extraterrestre. A hija, es inventar y la extraterrestre por esto y que amo, hija, no es vea. Iñacán, quiero ir. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado esencial. Entonces hay que entender bien lo que es este libro, que es la revelación verdaderamente de Dios, la Biblia. Esta es la reflexión de más de 3000 años del hombre mismo, ¿verdad? Sobre sí mismo. Y siempre va entendiendo mejor. El libro inspirado por Dios, lo único que te trae es el material esencial para que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos.
Apea la ñande, daña entende, ya lleva. A la daña entender, no la ñande instrumento, daña y puro cuairo la martillo. A la de cincel, evidentemente que no vamos a poder hacer ninguna imagen, ningún rostro de Dios en nuestra vida. Por eso que hay que saber utilizar el material, el instrumento, y no dejarse guiar por cualquier aprendiz, cualquier orejé y añandea, llevas añandera totalmente por cosas, pero que ni tienen pie ni cabeza. Le estoy hablando, queridos amigos, con causas concretas de lo que yo escucho y lo que me dicen. Y después indagando, ¿y quiénes son esos? No me hago ni estudiar ni teología, pues qué orejé y puedo inspirar de chupela o leer. Por eso se vuelven fundamentalistas y al mismo tiempo se vuelven personas fanáticas. Literalmente, o toman las cosas no entender ni las veía. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Y esto es lo que Pablo hoy nos está presentando. No es cuestión entonces de palabra por palabra, sino que de entender esa experiencia profunda que Pablo tiene de Jesucristo. Y miren cómo le cambia la vida y la existencia al mismo Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz, un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí
a decir sí, Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Francisco reapareció ante el público durante la catequesis que tiene cada miércoles. En ella habló del diablo. Dijo que no es una invención y que es curioso que en el mundo actual, que rechaza su existencia, haya tanta demanda de magos y supersticiones. È astuto. Lui ci fa credere che lui non esiste. E così domina tutto. È furbo. E se tu sei superstizioso, inconscientemente stai dialogando col diavolo. E col dialogo non si dialoga. El Papa condenó algunas prácticas actuales donde aseguró que la presencia del diablo es clara. Por ejemplo, la pornografía. Lo sappiamo tutti, eh? È il diavolo che lavora lì. Qualsiasi telefonino ha accesso a questa brutalità, a questo linguaggio del demonio, la pornografía en rete. Al final, el pontífice hizo un llamamiento por la paz en Oriente Medio, sobre todo tras los últimos ataques en Líbano. Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. È inaccettabile. Este fue el último evento del Papa antes del viaje a Bélgica y Luxemburgo. A pesar de que el lunes Francisco canceló su agenda por problemas de salud, durante la catequesis el pontífice de 87 años no dio ninguna muestra de malestar alguno. De la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Espíritu
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 22 y hoy especialmente estamos acentuando el versículo 22. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras, es decir, hasta cuando Pablo les cuenta toda su conversión, cómo el Señor tocó su corazón. Y entonces él me dijo, decía Pablo, y con esto terminamos, vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¿Por qué será, queridos amigos, que en este momento es como que le paran? Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras. Vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Cuando se lo poco a ese imagina porque Pablo pues era acusado aquí también de que él, claro, fue a los gentiles y estando con los gentiles, estando hacia Grecia, estando por todos estos lugares, él tiene relación con los paganos, él le habla a los paganos, él les predica a los paganos. Entonces por eso le están condenando ahora a Pablo y dice, por todas partes habla mal del pueblo de Israel. Por todas partes. ¿Pero por qué? Y porque él en realidad lo que está hablando es de un universalismo. Y él está diciendo, Israel no es el único pueblo para quien el Señor, o mejor, para quien Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Fíjate en el primer elemento, vamos a enviar a Caupea entero de Teame. Jaupeare con la entero de la Genduseina Pablo. Porque ¿se recuerdan las dos corrientes, la de Gilel y la de Shammai, verdad? Una que es exclusivista, que dice, no, Dios es exclusivamente para nosotros. Dios es del pueblo de Israel. Y la otra corriente que es justamente la de Shammai, con la que se forma también Gamaliel, que es el rabino, es el maestro de Pablo. Y Pablo luego que es maestro de Lucas. Entonces, esa corriente hablaba del universalismo. El pueblo elegido, sí, es un pueblo elegido, pero no está para mirarse su ombligo. No, Dios te elige a vos, Dios, o ya pone ahí gente, y ahí ya lleva. O ya pone ahí gente, mana, o ya pone ahí gente. Y que tú haremos sarambi, ahora y cualca entero veteave. Va ella para y coana, va ella para ella poana. Eso, queridos amigos, significa entonces la gracia y la fuerza del Señor. Entonces, cuando está diciendo en ese momento que, bueno, yo te envío, ¿verdad? Yo te envío, termina así, te envío y lejos te voy a enviar a los gentiles. O gendú y payubea, allá, otro vamos y porque dicen enseguida, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Pero entonces, entonces por eso dice, hablaba contra el pueblo de Israel. Critica la ley de Moisés. Bueno, critica la ley de Moisés, ellos entienden así, porque Pablo insiste en lo elemental y lo fundamental de la predicación de la ley de Moisés. Predica contra el templo. Es decir, el templo verdadero en el Espíritu ahora es Jesús de Nazaret. San Juan, por ejemplo, después nos vuelve a explicar mucho mejor en el diálogo con la samaritana. No le dice, no habrá un lugar así específico donde nosotros tengamos que decir, aquí está, este es el templo donde tenemos que adorar al Señor, sino que en todas partes podremos tener nuestro templo, ¿verdad? Y antes pues ellos se hacían ese problema, ¿verdad? Entonces el templo de Silo
el templo de Jerusalén, hay una rivalidad entre estos templos. Aumialaña Yuhua, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta que Jesús viene y quiebra el templo, es el Dios vivo, que después, según San Pablo, nos va a decir que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, es un orden demasiado lindo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. A todos sus secuaces, a todos sus discípulos. Entonces ya sape ya que de todas las cosas negativas, pero mirando hacia adelante. Y aquí entonces está insistiendo en el universalismo. Quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado. Y ese lugar se llama contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí, o ¿qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada? Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. ¿Esto sucede en la Biblia? Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí, Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí en Egipto las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok, primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas, así que el faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia? Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí, y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? Dios enviará plagas y salvará a su pueblo. Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí.
Como Salomón en la cúspide de su riqueza y poder, se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. Oh, ¿entonces esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención. En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque, ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén, y la lista continúa. Es una lista larga. Y se pone aún más larga, porque a veces el contexto no es solo un lugar en el mapa, es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este, y luego Caín vaga hacia el este. Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante, cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se rebela, así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, la misericordia más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia
Francisco pone rumbo a Bélgica para una visita que no será nada fácil desde el punto de vista pastoral. Son muchos los desafíos que enfrenta la Iglesia en Europa, empezando por las cifras, una preocupación de la que el Papa habló, por ejemplo, en 2021 con los obispos europeos. Può essere anche il nostro problema. Concentrarsi sulle varie posizioni nella Chiesa, su dibattiti, agende, strategia e perdere di vista il vero programma, quello del Vangelo, lo slancio della carità, l'ardore della gratuità. En Bélgica, aunque más de 2/3 son católicos, la gran mayoría es no practicante. Desde 2017, la asistencia a misa los domingos ha disminuido un 44%. De hecho, muchos de los grandes edificios religiosos ahora tienen otros usos. Y si no, vean, por ejemplo, estas imágenes. Una iglesia que pertenecía a los franciscanos menores hasta 2006 se renovó convirtiéndose en un lujoso hotel, pero no se queda ahí. La dificultad para mantener las parroquias hizo que la de San Antonio de Padua en Bruselas pasase a ser un rocódromo. Y no solo preocupa la falta de fieles, también de agentes pastorales. En 6 años, Bélgica ha perdido 915 sacerdotes diocesanos, de los que quedan ahora, más de la mitad ya supera los 75 años. Esto ha hecho que un porcentaje importante del clero sea extranjero, de países como el Congo o la India. En Bélgica, Francisco lidiará también con la que ha sido una de sus grandes luchas, los abusos. Su posición siempre ha sido clara, como recalcó en el vuelo de vuelta de Asia. Noi dobbiamo parlare chiaro su queste cose, non nascondere. Il lavoro contro gli abusi è una cosa che tutti noi dobbiamo fare, ma non solo contro gli abusi sessuali, contro ogni tipo di abuso, l'abuso sociale, l'abuso educativo, cambiare la mentalità della gente, togliere la libertà. L'abuso è, a mio giudizio, è una cosa demoniaca, perché ogni tipo di abuso distrugge la dignità della persona. Un asunto que en Bélgica se lleva arrastrando desde hace años. Aunque la Santa Sede no ha confirmado el encuentro, desde la Conferencia Episcopal belga señalan que habrá una reunión privada del Papa con 15 víctimas. Y uno de los escándalos más sonados fue el del arzobispo emérito de Brujas, a quien Francisco expulsó del sacerdocio en marzo tras ser declarado culpable de abusos a menores. Desde el Vaticano explican que Francisco es consciente de lo que se ha sufrido en Bélgica con el caso del prelado y que se podría esperar una referencia al respecto en alguno de sus discursos. Pero el motivo oficial de este viaje es para celebrar los 600 años de la Universidad Católica de Lovaina, que se dividió en dos en 1970, la de lengua flamenca y la francesa. La disputa lingüística en Bélgica es otro de los grandes problemas del país, un asunto que ha llevado durante décadas a discrepancias políticas y sociales entre los locales. En el contexto de esta visita, Francisco también mantendrá un encuentro en la universidad con refugiados llegados a Bélgica, una muestra más de la preocupación del Papa por los migrantes, más aún en un continente que está pasando por su punto álgido y al que Europa como institución está intentando dar respuesta. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hoy subrayamos el versículo 22. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras. ¿Cuáles fueron estas palabras? Las del versículo 21. Pero él me dijo, Pablo repite, ¿verdad? Lo que le dijo el Señor en esta visión y en todo lo que él experimentó del encuentro personal con el Señor. Vete,
porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Japea ya es huella, allí y lleva, hablando gusta y yo, no, doy que es, no puede ser. Vuelvo a insistir, ¿verdad? En esas dos corrientes, la de Hillel y la de Shammai, ¿verdad? Una que es más bien el oremus, yashve, oreminte, ore peñande yara, o ya por el pueblo elegido, ore mirándose el ombligo. Y sin embargo, Shammai, que es mucho más universalista, que es incluso la escuela en la que se formó Gamaliel, y Gamaliel después fue el rabino de Pablo, ¿verdad? Pablo se formó, dice, yo me formé a los pies de Gamaliel. Y andeñando por algo discurso ya puedo en el capítulo 22. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son. Y aquí viene el problema. Entonces cuando él habla de todo esto, ya pues sacamos a Jiménez y cuál era él y ya él yo soy de la escuela de Gamaliel. Bueno, tú me dices cuál es hamba, él y sea inopea. Bueno, yo por ando y cuál y yo hoy. Y yo cuera hoy oñe por ando y cuál hoy cuase y cuál va él y sea la Pablo oñe forma agüe en la escuela de Gamaliel. Entonces es la universalidad. Es el ser enviado, y aquí cuando él dice en el versículo 21, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles, upea la cuándica y roitereima y llevará. Oja, pues lleva. Y ahí Pablo cuando le dice que Dios mismo le dice que él va a ser enviado a predicar y justamente lejos a los gentiles. Es la misión, el misionar. Ay de mí si no evangelizar entero este avenue. Y por eso esta reacción que tenemos ya en el versículo 22. Entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Entonces, queridos amigos, cuando Pablo aquí está confirmando su misión entre los gentiles, la multitud se enfurece y quiere de nuevo lincharlo. ¿Entendemos? Cuando Pablo está confirmando el ay de mí si no evangelizar a todo el mundo. Él es abierto, queridos amigos, para todos. Upeare coñande ahí en todos nuestros programas, la horera hoy lleva ñande yarañe, teniendo aquí la base fundamental, ¿verdad? Nuestra frase, y es la de Pablo justamente, ay de mí si no evangelizar. Upea coñande. Entonces ñamo inguiana peñane apetuume porque si somos verdaderamente cristianos, diga tú y la yapitala en el oremos, ñande cuete. O mejor dicho, luego diría orecuetende, orecueminte. Sino que el ñande ya es en el sentido de que todos tienen que entrar, abrirnos a todos. Y esta explicación me parece, queridos amigos, que es excepcional, ¿verdad? Porque Pablo le fue explicando punto por punto cómo el Señor le toca, cómo el Señor le llama, cómo el Señor le transforma el corazón y le convierte. Y bueno, ay de mí si yo no evangelizara, porque peñan de yara o poco es de la escuela de Shammai, ¿verdad? De una escuela, pero universalista que se abra, ellos van descubriendo también. No pensemos que todo ya de una vez se hace todo. Ñandigo ya lleva peñañe convertijan. Ñandigo ya yesa cuá ya yesa pe aramba. Eva la ya poinamba, esa la ya pon. Upepeña diga tu moya y la ya esa para una aplicación directa hoy ya. Ñande para el oremusina, ñande cuestión de a ver los amiguitos que esto que acuerda. Ya pola ya posea y se lleva con todas las cosas, ¿verdad? Y me refiero sobre todo, ¿verdad?, al aspecto de nuestra familia que solamente ahí en ese núcleo y no somos capaces de socializar, de abrirnos. Y después si vamos a entrar en la política, así que es peor todavía, ¿verdad? Porque pega tú, cada partido, cada grupo, cada seccional, la orecuete, para tener un trabajo, para ser planillero, para hacer oremos. Y lo demás, y que le coman michi. Entonces, me parece que más claro que esto, queridos amigos, con este versículo 22,
solamente el agua. Tenemos que pedir esta gracia, entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo a través de Pablo, para que demos también pasos importantes en nuestro camino de vida cristiana, en nuestro camino de conversión. Queridos amigos, me despido de usted y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.